Hola amigos y bienvenidos otro día más a un capítulo de Tecnología NES, los innovadores sistemas de Presto Ibérica que cambiarán tu vida. El capítulo de hoy trata de ser un compendio de las diferentes opciones de instalación que tenemos a nivel de fontanería para adaptar nuestros módulos a nuestra instalación de vivienda o local comercial. Veamos cómo funciona. Antes de empezar es necesario anticipar que este vídeo no trata de enseñar fontanería general, sino que tiene como único objetivo mostrar las diferentes alternativas de instalación que existen para adaptar nuestro equipo NES a una red de fontanería, incluyendo la información básica necesaria. Si tras las explicaciones mostradas en el vídeo siguen quedando dudas sobre el producto, contacta con nosotros o con vuestro instalador o distribuidor de confianza, y si la duda es sobre la fontanería en general, deberéis contactar con un profesional de la materia. Finalmente, recordamos que los pasos que vamos a ver a continuación solamente han de acometerse una vez que hemos decidido cuál es la ubicación definitiva de los módulos dentro de la instalación y además hemos verificado que se comunican entre ellos perfectamente. Ahora sí, vamos a ver cómo funciona esta instalación paso a paso. No os preocupéis que es todo muy sencillo. Como sabemos, existen tres módulos que se conectan a la fontanería: el módulo de potencia, el módulo de alta potencia y el módulo de bypass. Cada uno tiene una ubicación determinada dentro de la instalación. Cambiar su posición dentro de la instalación puede conducir a errores en el funcionamiento del equipo o de la propia instalación de fontanería, averías y otros daños, por lo que se recomienda seguir estas instrucciones estrictamente. Los módulos de potencia y alta potencia cuentan con unas tomas roscadas de media pulgada y 1 pulgada respectivamente. Estos módulos deben situarse en cualquier punto del ramal de agua caliente antes de la entrada al calentador, es decir, entre la bifurcación del ramal de agua fría y el ramal de agua caliente y la propia toma de entrada al calentador, tal y como se ve en este esquema. Los módulos cuentan con un sistema de bombeo de agua en su interior que tiene una posición fija para que su funcionamiento sea el adecuado. Esta posición es en vertical. El sentido de bombeo viene indicado por la flecha que aparece en la pegatina técnica del módulo en su parte trasera. Esta flecha debe apuntar siempre indicando el sentido del agua que entra al calentador. Así, según tengamos dispuestas o vayamos a disponer las tuberías en la instalación, el módulo se puede orientar en vertical hacia arriba con el texto del vinilo legible normalmente, o boca abajo con el texto al revés, siempre que se mantenga la posición vertical y la flecha señale al flujo del agua. Como ayuda para esta instalación están las propias arandelas de estanquidad que, con los colores rojo y azul, indica qué hay que conectar a cada toma. La toma azul, que es la entrada del agua al módulo, debe recibir la conexión de la tubería que viene del agua fría, por eso el color azul. Y la toma roja, que indica la salida del módulo, debe enviar el agua hacia la entrada del calentador, de ahí el color rojo. Aunque estos dos módulos se instalan de la misma forma, es importante saber con antelación cuál es el más indicado para nuestro caso. Por lo general, se recomienda el módulo de alta potencia para instalaciones de más de 80 metros cuadrados y que tengan calentadores instantáneos, y el módulo de potencia normal para el resto de casos. De cualquier forma, si aún tenéis dudas sobre el módulo más adecuado para vuestra situación, revisad el vídeo de qué módulos adquirir y cuándo para refrescar conocimientos. Bueno, y eso es todo lo que se debe saber sobre la instalación de fontanería específica de los módulos de potencia. Vayamos ahora con el módulo de bypass para luego ver cuáles son las condiciones de instalación de fontanería comunes a los tres módulos. El módulo de bypass también tiene una ubicación recomendada, que es cerca de un punto de consumo como un lavabo o un fregadero, con acceso cercano a la instalación de agua caliente y de agua fría. En cualquier caso que elijamos, el módulo de bypass se debe instalar como su nombre indica, haciendo un bypass o puente entre las tuberías elegidas,
De esta forma, el agua que circula normalmente por las tuberías de agua caliente y agua fría tiene la opción en un punto de atravesar el bypass, pero siempre permitiendo que continúe su camino hacia el grifo de destino. Para hacer este puente hay muchas opciones, pero la mayoría pasan por acoplar un AT en cada ramal de la instalación, creando una bifurcación que permita al agua seguir su camino hacia el grifo e ir hacia el bypass. En este caso, las arandelas de colores también ayudan a la conexión. Es muy sencillo. En el lado izquierdo de entrada al módulo se realizarán las conexiones con la tubería de agua caliente, de ahí la arandela roja. Al lado derecho de salida del módulo, con una arandela azul, se conectarán las tuberías de agua fría. Pese a que puede trabajar en varias posiciones, se recomienda que el módulo de bypass sea instalado también en vertical, quedando el texto del vinilo frontal legible normalmente. Al instalar este módulo creando un puente como se ha explicado, independientemente del estado en el que se encuentre el sistema, en recirculación o reposo, siempre tendremos agua disponible, incluso si se va la luz y el módulo se queda apagado. Esto no afectará al consumo habitual de agua caliente. Finalmente, para todos los módulos de fontanería hay una serie de indicaciones a respetar que harán tu instalación más flexible, eficiente y robusta. En primer lugar, hay que tener en cuenta aquellos ambientes donde está prohibido instalar estos módulos. Los ambientes prohibidos vienen reflejados por el reglamento electrónico de baja tensión y para este caso se resumen en que no se pueden realizar las conexiones de los módulos dentro de una bañera o ducha ni en el techo que hay justo sobre ella. Hay que dejar una distancia mínima de 60 centímetros desde estos sanitarios hasta una conexión eléctrica con cualquiera de los módulos. Las instalaciones de fontanería se pueden realizar con distintos materiales rígidos como cobre o tuberías plásticas como PEX o PER, entre otras, o flexibles como latiguillos o este tipo de manguera metálica. El listado completo de materiales compatibles con agua potable lo podéis encontrar en el Código Técnico de la Edificación y los documentos básicos de salubridad. Los módulos de fontanería se suministran con unas juntas con filtro que deben ser instaladas en las tomas de entrada a los módulos, de forma que puedan ser limpiadas periódicamente en función de la calidad del agua en la región de instalación. Con estas juntas se reduce la posibilidad de que cualquier tipo de depósito de cal u otros fragmentos minerales pasen al interior del módulo y dañen sus componentes mecánicos. Para optimizar el flujo de agua durante la recirculación, se recomienda eliminar las llaves de escuadra que suele haber cerca de los grifos, pues estas disminuyen el paso de agua y restan rendimiento al módulo de potencia, haciendo que el ciclo de recirculación tarde más o incluso que el calentador no encienda correctamente cuando se quiere iniciar un ciclo. Tengamos en cuenta que no estamos diciendo de quitarlas en la instalación, sino solamente del circuito de recirculación, por lo que en el caso del bypass las quitaremos de su posición antes de las que hemos añadido para ponerlas después de estas. Por otro lado, a juicio del instalador, se pueden incluir llaves de paso a la entrada y a la salida de los módulos, de forma que fuera sencillo poner y quitar los módulos en operaciones de mantenimiento, avería o limpieza de los filtros. Esta opción también es recomendada para proyectos de instalaciones o reformas, pues permite hacer una preinstalación de fontanería hasta las llaves de paso para después solo tener que acoplar los módulos en cuestión. Para terminar, recordamos el principio de funcionamiento de la recirculación provocada por el sistema NES, que hace pasar el agua fría, pero que está almacenada dentro de nuestra tubería de agua caliente, de vuelta hacia la tubería de agua fría a través del módulo de bypass. Esto es posible siempre que, al abrirse el paso a través del módulo de bypass, ambas tuberías estén a la misma presión. En el caso de existir elementos como reguladores de presión, válvulas termostáticas u otros tipos de elementos de fontanería que puedan influir en la presión o caudal de recirculación, habrá que tenerlos en cuenta a la hora de anticipar las operaciones y conexiones de fontanería necesarias para que el sistema funcione adecuadamente. Para ello, puedes consultar con nuestros expertos o con instaladores y distribuidores de confianza
así revisar los manuales de instalación avanzada del producto. Ah, por cierto, durante la grabación de estos vídeos no se ha desperdiciado ni una sola gota de agua. Esa es nuestra filosofía y nuestro compromiso. Nos vemos en el siguiente capítulo de la tecnología NES para hablar de la instalación de electricidad y albañilería. ¡Hasta luego!